En el marco de las entrevistas realizadas por el colectivo Parole d'auteur, Palabras de Autores y Autoras, hoy tenemos la suerte de hablar con Irma del Águila, escritora, socióloga y docente peruana. En el año 2011 obtuvo el premio de la novela breve de la Cámara Peruana del Libro con la obra El hombre que hablaba del cielo. 5 años más tarde, en 2016, publicaba La isla de Fusia, novela con gran recepción y repercusión mediática y de la crítica. Además, ha sido directora académica del programa Pueblos Indígenas y Globalización y observadora para la ONU en Haití y en el plebiscito por la paz de Colombia. Actualmente tiene una columna de opinión en el diario La República. Un placer tenerte aquí, aunque sea a la distancia, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Irma. El placer es mío, David, y aquí todavía saliendo de una infección respiratoria, pero encantada de conversar contigo. Perfecto. Pues oye, empecemos por el principio. ¿Cuánto hace que escribes y qué es lo que te impulsó a escribir? Uy, es una pregunta casi fundacional. Es difícil decir qué me impulsó a escribir, y yo me imagino que como todo el mundo empecé en el colegio, ¿no? Con esos pequeños textos que querían decir cosas, pequeños libelos, pequeños poemas, recuerdo algún premio estos del colegio, y al principio me impulsó a decir cosas que no sabía las que quería expresar, ¿no? Yo creo que escribir es un constante ir, como, no sé cómo le llaman en España, tajando el lápiz, ¿no? Nosotros le llamamos Sacándole tajador. punta, Es que sacapuntas. nosotros no le llamamos sacapunta, y eso me parece simpático, porque nosotros tajamos, pero no solo la punta, sino todo. Entonces me parece simpático, que es casi como ir esculpiendo una forma, ¿no? Poco a poco yo misma Fíjate que cuando escribía La isla de Fushia, más o menos hace unos 10 años, me preguntaba, ¿encontraré una voz? ¿Qué es lo que quiero hacer realmente? Todavía me sigo haciendo esa pregunta. Me siento ya, por lo menos soy más consciente de que estoy buscando una voz. Soy más consciente de que efectivamente existe una voz, existe una mirada, y que esa mirada definitivamente va cambiando, ¿no? Pero en el colegio no te haces esas preguntas, ¿no? Escribes. ¿En qué momento te viste como escritora? ¿En qué momento dijiste, soy una escritora? Bueno, en realidad es una decisión que yo tomé. Es decir, hace 15 años aproximadamente estaba trabajando en Cusco. Era directora académica del programa de Pueblos Indígenas y Globalización, que es un programa académico llamado Study Abroad para chicos de Estados Unidos que pasan un semestre académico en el Perú, básicamente en Cusco. Y después de 5 años dije, bueno, está bien. Y de hecho, me gusta el trabajo, el Cusco es genial, me encantan sobre todo los viajes, quedarme en las comunidades, pero es como un momento, sentí que era un momento de turning point, de punto de quiebre. Puedo seguir esto indefinidamente durante 10 años más, o puedo decidir, quiero escribir, en serio. Entonces decidí dejarlo después de 5 años, aparte que también coincidió con un evento familiar, mi padre falleció y decidí regresar a Lima. Y dije, quiero escribir en serio, es decir, dedicar unas horas al día, producir. En este caso tenía una novela, la novela que ganó el premio de novela corta, El hombre que hablaba del cielo, Ujú. que quiero dedicarle en serio un tiempo a escribir una novela. Y lo dejé, me vine a Lima, me encerré en el departamento, digamos, con lo que faltaba escribir, y lo escribí. Entonces fue una decisión propia, consciente. Imagino que la dirección académica de ese programa que has evocado, el de Pueblos Indígenas y Globalización, ha sido una época importante, ¿no? Incluso desde un punto de vista creativo, ¿no? Te ha servido Sí, como base para... definitivamente. Una de las cosas que por lo menos a mí me da vueltas es qué significa ser indígena en el Perú, ¿no? En un país andino. ¿Es una raza? ¿Es una condición étnica? ¿Es una condición étnica y una condición de clase?
Yo creo que cuando los peruanos hablamos de esto, eh, para empezar, no hay un acuerdo, ni siquiera en el Estado peruano. A veces adoptamos la definición global que no es la nuestra, ¿no? Es decir, la cuestión racial, eh, y con frecuencia adoptamos la cuestión étnica. Pero con la mayor parte de las veces lo que hacemos es negociar. Es decir, lo étnico se define en función de lo relacional, como diría la mayoría de los etnógrafos. Es decir, yo puedo ser considerada más blanca en el Cusco y más chola en las playas del sur de Lima, muy fancies ellas. Y esto en función de una serie de interacciones donde se exponen desde el color de la piel, el español que hablas, la, eh, el estatus económico, el hábitus, como diría Sí, sí. Bourdieu, etcétera, etcétera. Eh, Entonces se va negociando. Y es esto lo que a mí me apasiona, porque no es algo, el Estado clasifica por una cuestión de orden, porque tiene que poner un orden, pero estamos lejos de llegar a explorar este tema. Entonces, esa es una de las cosas que a mí lo tomo seriamente y es parte de mi tema del doctorado. Luego volveremos a tu doctorado. Utilizas términos como clasificar, negociar el universo étnico. Está hablando la socióloga, claro. Em, Claro, tu formación como socióloga tiene un peso importante en tu literatura, imagino también. definitivamente. La novela El hombre que hablaba del cielo habla sobre la mirada. Eh, En última instancia es la mirada. Me quedé primero sorprendida con un texto que hallé del Archivo de Indias, que es el primer texto que se conoce del uso de un telescopio en las Américas. Y esto se da delante del sitio, los corsarios holandeses ponen sitio al Callao en 1615. eh, Y uno de los peruanos, digamos, que está observando a los corsarios, va a informar luego al virrey que los corsarios holandeses tienen un canuto con el que ven más de 5 o 9 leguas castellanas. Y a mí me llamó mucho esto la atención de cómo cambia la percepción del mundo cuando se introduce el telescopio. Cómo se instala, por ejemplo, la mirada virtual. Y también cómo creamos la mirada social, cómo vemos el cielo. Lo puse en vinculación con un texto de Garcilaso de la Vega. En los comentarios reales, él se está despidiendo de sus parientes, de su tío, que en las panacas reales es la autoridad, digamos, materno, por supuesto, eh, como en la tradición judía es materna, eh, y está en lo que en el Cusco sería la Plaza del Regocijo, se despide de él, se va a los 19 años a España, muy probablemente, sabía que no iba a regresar, muy probablemente no regresaba en esos viajes, a reclamar su herencia a la corona española, y en las charlas, la larga despedida se hace de noche. El tío le muestra el cielo del Cusco y dice, mira, una de las últimas veces que vamos a ver el cielo juntos, te estoy mostrando el cielo del Cusco. ¿Puedes verlo? Y Garcilaso, verlo, sí lo veo. Bueno, puedes ver el Amaru y Garcilaso no veía nada. El pajo, la pajocha es la alpaca, ¿no? Y Garcilaso no veía nada, porque para los incas, los quechuas, la Vía Láctea, llamemos así, eh, eran no los puntos luminosos de los griegos, occidente, sino las manchas negras, eh, muy oscuras. Entonces tienes que tener un entrenamiento, una mirada social distinta para ver. Entonces Garcilaso, muy humillado, comenta en los comentarios reales, ¿no? Que no pudo ver esas estrellas y puso, y no las supe ver por no saberlas imaginar. eh.
Entonces, él sabe y es consciente que una cosa es el ver físico y otra cosa es la mirada social. Y Garcilaso como mestizo nunca será completamente quechua y nunca será completamente español. Y eso también es algo que a mí me dio vueltas y que de lo que está también la novela, el hombre que hablaba del cielo. Y en esa relación entre realidad e imaginación, ¿qué relación tiene tu escritura con la realidad? Y es inevitable hablar de tu novela, que ya has evocado al comienzo de esta entrevista, La isla de Fusia. ¿Puedes hablarnos un poco de la gestación de esa novela? Que tiene muchos matices. Retomas un personaje de un gran clásico peruano, tienes tal vez algún tipo de implicación personal. ¿Cómo ha sido esa investigación y cómo ha sido el traslado a la hoja? Yo soy socióloga y he realizado trabajos de consultoría en creo que todas en fin, la mayoría de las regiones y me tocó ir a la selva, a la región Amazonas. Y es ahí donde tomé contactos con una amiga que a su vez tenía un amigo que era hijo de Juan Fuchía, que a su vez era hijo de Fuchía, el personaje de la Casa Verde, el personaje de ficción de la Casa Verde, el Sí. japonés Fuchía, Ujú. la novela, que a su vez Vargas Llosa lo tomó de oídas Mm. porque él nunca llegó a encontrarse con Fuchía Tushía. En realidad el nombre real es Tushía. Pero sí había una leyenda negra de este patrón fuerte del caucho y la balata que explotaba a las comunidades, sobre todo Huajún y Huampís, en el río, en el río Santiago, que es el que yo recorrí, pero también por el río Cenepa, ¿no? Em, y entonces dije, bueno, quiero saber qué es este. Primero, la curiosidad era qué fue de Fushia Tushia. ¿Existió realmente? ¿Cuánto existió, digámoslo así, ¿no? Porque el propio Vargas Llosa lo va llenando de contenido ficcional. Y después no. Después el interés, por supuesto, seguía en Fushia, pero se desvió hacia las mujeres. Y esto es algo que lo vinculo con las últimas producciones también. Es decir, las mujeres que él, como todo patrón fuerte, tenía mujeres principales, que eran dos, según conversé con una de ellas, que era una anciana Wajún, hace ya más de 10 años, pero también con una mestiza que ya murió hace tiempo, y habían otras mujeres y sirvientas, ¿no? Pero había unas, decía la leyenda negra, que recogen Vargas Llosa en la isla, en la Casa Verde, que él había secuestrado. Y eso da pie a la novela en la Casa Verde de hablar justamente de la isla donde huye. Huye de la persecución y se refugia en las alturas, eh, en fin, casi llegando a la cordillera del Cóndor, en la Amazonía tupida. Y yo quise saber si efectivamente había este encierro de mujeres y qué escondía este rumor, porque todo rumor esconde una verdad, o sea, un miedo, una expectativa, en fin, escrúpulos sociales. ¿Qué escondía detrás? ¿Qué había detrás de esta historia que llegó a oídos de Vargas Llosa? Y esa fue un poco la motivación, ver qué pasa con el cuerpo de estas mujeres indígenas. Y en el camino ir descubriendo la vida de transacciones de las que están hechas muchas de estas mujeres, ¿no? Que son entregadas muy jóvenes al servicio doméstico, en fin, que antes, ya en los años 50 incluso, me contaba un mestizo, oiga, la, la señora esta principal de Sí. Tushia fue tomada y por Tushia que la vio, una niña puber, y le entrega al padre de la niña pues un rifle. Con esta historia que me contó la propia señora, yo llego a Santa María de Nieva y lo comparto con un maestro mestizo, anciano también,
que se acuerda del hidroavión con los académicos y Vargas Llosa en el Sí, 56. sí, sí. Y le digo, ¿qué le parece esta historia, no? Entregar a una niña por un fusil. Oiga, pero esa es una gran cosa. Un fusil, caray, es un fusil. Sí, sí. Un fusil en los años 50 era una gran cosa, ¿no? Y entonces podía valer, una mujer podía valer un fusil, pero bastante menos, me decía, que un motor fuera de borda. Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces estamos hablando también de un mundo profundamente mercantilizado en torno al valor del cuerpo de las mujeres. Y esto me pareció súper interesante de seguir explorando. ¿Y cómo se puede explicar la selva? ¿Cómo, en todo este enorme imaginario colectivo selvático que se construye literariamente hablando desde el siglo XIX, XX, y que tu obra está, tu novela está en la última punta, en la punta más reciente, ¿cómo se puede explicar algo que puede ser tan ajeno a la inmensa mayoría de los lectores como es la selva? Sí, inmensa mayoría de lectores, no solo europeos, sino también de la Sí, costa sí, peruana. evidentemente, sí, sí, evidentemente, sí, sí, sí. Sí, y brasileños también. Te Ajá, cuento que la novela fue publicada en portugués y la presenté en Sao Paulo. Y es la misma distancia que correcto. hay física, emocional, cultural respecto de la Amazonía brasileña, que además es enorme, ¿no? Bueno, es un territorio a explorar y se piensa de cierta manera vacío. Mira, es un territorio tupido, lleno de vegetación, pero vacío, representado casi como un territorio a tomar, vacío de personas, quiero decir. Sí, sí, el desierto que evocaba Rivera en la Claro, vorágine. y como Sarmiento ¿Eh? en la Patagonia, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. No se preocupe usted de derramar sangre gaucha, que es lo único humano que tiene, ¿Eh? ¿no? Este, en los años 50, justamente Tuxía, el verdadero Tuxía, el de carne y hueso, llega de Brasil, según lo que yo pude explorar. Eh, Él es brasileño japonés, la colonia japonesa es muy fuerte en Brasil, y él llega porque es contratado, es parte de las compañías que son contratadas para abrir las carreteras llamadas de Ujú. penetración de la selva, Las trochas, en sí. las trochas de penetración, sí. Entonces, eventualmente tiene una historia con una indígena de Lamas, le llaman lamista, que es una comunidad nativa amazónica con una fuerte influencia inca. De hecho hablan un quechua, que es un quechua lamista, y ahí, digamos así, dejan unos hijos, ¿no? De donde es Tuxie. Pero la idea, incluso con Fernando Belaúnde, en los años 60, es peruanizar el Perú. ¿Y cómo peruanizas? Colonizándolo, tomando la selva. Como hemos comentado ahorita, tomando posesión de la Patagonia o del territorio mapuche, ¿no? Se trata de una misión civilizadora y parte del proyecto nacional, ¿no? Todavía se representa de esta manera. Yo he podido tener un pie acá y un pie allá porque, bueno, Del Águila es un apellido amazónico. Sí. Del Águila, Vázquez. Y fíjate que no, como el Amazonas es también el Far West, mucha gente de la época de la colonia se refugiaba en la Amazonía para perderse del brazo de la justicia, digamos. Entonces no se sabe muy bien cuál es el origen de, de la familia, ¿no? No existen mayores, aunque hay águilas en Ávila, ¿Eh? ¿no? Pero bueno, no existe mucha documentación, ¿no? Es también una terra incógnita en muchos Y sentidos. Pero desde un punto, perdón, me ha permitido, digamos, mi abuela era de Moyobamba, mi padre, y yo de niña iba a Moyobamba, entonces en los 70s, a ver
nos cruzábamos en esa época con eh, indígenas que surcaban el río Mayo, porque quedaba muy cerca la plaza del río Mayo. Y llegaban a esa plaza eh, a, a comerciar, ¿no? Entonces, digamos, las preguntas de quiénes son estas personas me las hago desde niña. Vale. Y desde un punto de vista estrictamente literario, y continúo con la selva, igual que en la zona andina hubo un Arguedas que explicó la existencia andina desde el interior, desde, desde su situación mestiza, pero desde las tripas. Desde el punto de vista amazónico, aparte de las escuelas loretanas en Quito en los años 60, 70, quizás falta hoy una voz interior que explique la selva. Lo que pasa, creo yo, en primer lugar, se trata de una sociedad muy escindida. Vale, Entonces, claro, un letrado que hable podría ser muy probablemente un colono, ¿no? vale, vale, Que no necesariamente incorpore la visión indígena. vale. Ahora bien, sí hay textos, Samana, por ejemplo, pero yo creo que quienes están tratando de hacer síntesis son los artistas visuales, Sí, correcto, sí, sí, ¿no? Gente que está em, en una fase de exploración hacia adentro, lo que incluye también, por ejemplo, viajes chamánicos sí, sí, y también hacia afuera. Hay pocos, pero hay gente que incluso tiene una formación académica en institutos de arte, no, no es que sea pues bellas artes ni menos, sí, tampoco es sí, necesario, creo yo, y que han logrado producir una voz propia y que están exponiendo no solo en Lima, sino fuera, pero más allá del mercado, digamos, están intentando crear síntesis propias. Y yo creo que eso es muy válido para poder hablar de una presencia amazónica en el país, ¿no? O sea, no como nosotros decimos que son, sino como ellos se afirman que son, ¿no? Con todos los préstamos que pueden tener desde las culturas amazónicas hasta Occidente, sin ningún problema, ¿no? Em, ¿Tu condición de mujer ha vehiculado mucho tu escritura? Es decir, eso que se dice de esa desgraciada doble pena que existe en el Perú por pertenecer a un pueblo originario y ser mujer al mismo tiempo, y que muchas escritoras lo estáis mostrando y reivindicando ahora. ¿En tu obra, tu condición de mujer tiene importancia? Yo creo que sí. Para empezar, mi visión de la historia, lo primero que vi, está muy lejos de ser una historia épica. Sí, En América Latina, en el Perú sobre todo, se ha construido una historia épica. Estamos llenos, tú lo sabes, has venido por acá, una ciudad llena de monumentos de señores militares y de, si todos, además, hombres de ciudad, venerables señores. Y esto es una historia muy desde arriba, de drones, ¿no? Yo creo en una historia, incluso mira, el conflicto armado, o sea, hay historias épicas, todo un género épico del conflicto armado. Y yo no creo que la gente lo haya vivido, yo lo he vivido. Y yo no lo viví así. Se vivía desde las carnes, se vivía desde el miedo a veces, si te tocaba el toque de queda, ¿no? No, recuerdo que trabajaba de freelance para un periódico español, justamente, en realidad dos, eventualmente, el Heraldo de Aragón, sí, y de los eh, decanos del periodismo español. Sí, sí. sí, 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 y, y nada, algún periódico de acá, y en una de esas me quedé, ya no me quedé. Yo creo que fue una maniobra muy bien hecha. Terminé en toque de queda dentro de un cuartel militar, el cuartel militar de Huanta. Sí, sí. Eh,
En Huanta tuvieron lugar ejecuciones de detenidos desaparecidos y luego ejecuciones por parte de los militares. Y algunos de ellos terminaron en los hornos crematorios de los sótanos. Entonces, había muchos rumores y te digo que esa noche, bueno, en fin, el oficial a cargo mandó sacar a todos los soldados de uno de los eh, dormitorios y me puso a mí sola ahí. Bueno, yo cerré la pestaña del dormitorio como si eso pudiera servir para algo, Sí. pero además está decir que no dormí nada. Entonces, para mí que me hablen de las alturas de la épica, no, en realidad cuando estás con miedo, este, toda la realidad se parte en pedacitos. Son pedacitos, cristal, negro. Entonces, no, esa cultura de la heroicidad, además, que no reconoce tampoco grises ni ambigüedad, Sí, sí. ¿no? Buenos y malos. Es absurdo. Entonces, estamos hechos de eso. Y bueno, te adelanto, mi nueva novela justamente es una novela que intenta rebatir la idea de algunos héroes de la Guerra del Pacífico. Si me perdonarán, no lo sé, pero algunos se lo toman muy en serio. Sí, antes de acabar, entraremos, te preguntaré sobre tus proyectos. Eso que se dice siempre, que las repúblicas americanas fueron hechas por hombres para hombres, Ujú. va evolucionando, vemos lo que pasa en México. La sociedad peruana, ¿ves ese cambio tú? ¿Lo presientes? Porque en estos momentos me da la sensación que se está viviendo un boom de la literatura escrita por mujeres, tanto en el Perú como en el resto de países del arco andino y del Caribe. ¿Es un reflejo de la sociedad o es al revés? ¿O la sociedad se tendría que reflejar en lo que se escribe? Bueno, sí es un reflejo, pero es un reflejo parcial. Es decir, estamos también frente, en estos momentos, ante una reacción muy conservadora que curiosamente se inicia no con este proceso, en fin, este conflicto, este régimen de dictadura entre Boluarte y el Congreso, sino que se inicia eh, con un régimen de izquierda popular con Castillo, donde volvemos al discurso fundamentalista de Dios creó al hombre y la mujer. Eh, y de hecho se comienza a tocar los libros textos del Ministerio de Educación para evitar ese tema de ideología de género y de minorías sexuales. De todo lo que se había avanzado en, cierto, gobiernos de centro derecha o derecha liberal, se retroceden irónicamente con Castillo, que pertenece a una rama de la izquierda, pero llamada aquí en Perú la izquierda macha. Sí, 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 la izquierda bien varonil, de los años 60 y 70, para los que, o las que, estas victorias del cuerpo de la mujer, del cuerpo de homosexuales, son cosas de, discúlpame, maricas, sí, que la sí. revolución se juega en otro lugar. Ujú. Y de hecho, luego de haber alcanzado casi la paridad en los ministerios, terminamos con dos mujeres en los ministerios, dos de aproximadamente 19 Sí, ministros sí. más o menos, y una de ellas era de la mujer, porque tenía que ser mujer. Entonces hay un retroceso en el discurso oficial. Yo no sé qué va a salir de eso, pero y que se agudiza ahora, efectivamente, con Dina Boluarte en alianza con los sectores más reaccionarios de la sociedad peruana. Eh, pero es cierto que en la literatura sí hay una creación que se hace más vigorosa, autónoma, digamos, respecto de cánones. Justamente criticaba, comentaba hace poco un libro sobre narradores peruanos del siglo XX, escrito en los años 80.
y eran como 10 ensayos, 10 aproximadamente, y todos eran varones, todos, Sí, sí, todos. sí, sí. Claro, me decían, pero es que Irma, la portada es así, hay solo varones, porque los ensayos solo son varones. Pero justamente eso es lo que hay que cuestionar. Sí, sí, lo ¿Cómo es publicaste en posible? las redes sociales y me llamó muchísimo la atención también cuando lo leí. Sí, Claro, sí. o sea, ¿por qué tenemos que normalizar eso? Por último, si sucede, tómalo como un texto de hace 50 años y te creas otra portada. O sea, el tema es que esa portada ha pasado por editor, por corrector, Sí, y sí. nadie ha reparado en eso. Entonces una piensa que ha avanzado y luego te das cuenta que tampoco hay que querérselo mucho, ¿ah? Porque también hay que decir que la industria editorial peruana es bastante elitista. Entonces cuando uno dice, me leen, bueno, ¿quiénes me leen? Básicamente clases medias de Lima, Vale. porque además somos un país absolutamente centralista. Sí, sí. Entonces sí hemos avanzado, pero tampoco creerse, ¿no? Como el feminismo, hemos avanzado, pero tampoco creernos que podemos arrastrar, digamos, masas críticas de mujeres, em, digamos, deconstruidas a las calles, ni mucho menos, ¿no? Sí, has evocado quién lee en el Perú. El Perú está considerado uno de los países latinoamericanos donde la frecuencia de lectura es más elevada. Y es verdad que hay una actividad, muchos festivales de barrios, festivales cantonales, pero en realidad, en quién lee en el Perú, la respuesta es muy estratificada. Es un poco lo que has dicho tú, eso sí que es un auténtico reflejo de esos tres Perús que tenemos y con esos cambios étnicos y complicaciones que se reflejan en el gobierno. ¿Cuál sería tu lector tipo o lectora tipa en el Perú? Pues mira, no lo sé. Yo me Es una imagino que pregunta que suelo hacer y sé que es difícil de contestar, ¿eh? yo creo que será para empezar alguien de clase media, me imagino, que es lo que quien va a comprar los libros, de un ámbito urbano limeño, me Vale, imagino. Pero también, fíjate, he participado en talleres en las cárceles. vale, Entonces, la isla de Fushia fue leída durante unas semanas con ayudas de, en fin, facilitadores de lectura, y luego se montó una obra, una pequeña obra de, en fin, 2 escenas sí, de sí. la isla de Fushia en la cárcel de Santa Mónica. Y claro, asistí y me pareció extraordinario y un entusiasmo. Y además cómo ellos interpretan mi voz, me pareció fabuloso, ¿no? Interpretando a la autora Irma del Águila, Sí, sí. un universo de referencia. Y además la selva, como ella se representa en la selva, y el drama. Fíjate que la parte efectivamente más sensible en la escenificación que ellas ponen, efectivamente es la disposición del cuerpo de la mujer. Volvemos al mismo punto. Yo Sí, creo que sí. eso puede ser un hilo, efectivamente, de comunicación. Y efectivamente yo también me he hecho la pregunta de cómo ensanchamos nuestras fronteras, ¿no? Para comunicarnos entre peruanos. Es difícil, no solo está el tema social, cultural, está también el tema étnico y de lenguas. Y creo que uno de los grandes esfuerzos de los que me puedo, no sé, comentar como productivos, en el buen sentido, es estar intentando aprender quechua. Y haber intentado luego leer esta estupenda novela, te la recomiendo, de Palo Landeo, Ajupampa, Vale. es Arenal. Pero en la clase, fíjate, la he intentado, lo hemos leído, o hemos leído gran parte de la novela del quechua directamente. Es la ganadora la primera novela que ganó el Premio Nacional de Novela en Lenguas Originarias. Ujú. Y a mí puedes ver el trabajo. Sí, sí. Entonces, a mí esto me ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero no sabes todo lo que encuentras. Es decir, eso. Eh, para empezar, cuando se traduce, son otros giros, otra mirada. Claro, el centro de la historia es el Arenal,
no es una persona de la ciudad, Sí, sí, sí. de un distrito urbanizado que va al Arenal. Es la persona del Arenal que baja Ujú, a veces a mirar, en fin, cómo vive esta gente. Y el modo de vida es, te vas introduciendo en una normalidad que no es la tuya, no sé, paseándote en tus triciclos, vendiendo tus cosas, em, con historias que has dejado atrás de migrante, algunas vinculadas con el conflicto armado, pero todas con la precariedad, a cuestas, pero sin que esto sea miserabilista, ¿no? Sino porque ujú. es parte de la vida, te lo cargas, o sea, te Sí, tocó. sí. Entonces no hay pues tampoco la idea que a veces se hace cuando miras al mundo, ay, qué miserable, qué pobrecitos. No, no, Ujú. bueno. Entonces hay, efectivamente, a mí me parece una, eh, un esfuerzo que creo que deberíamos hacer si de algo sirve el colegio debería ser para eso, ¿no? Para acercarnos. Ese esfuerzo creo que vale la pena. Yo le daría a todos los chicos un año, léanse una de estas novelas y después hablamos. Has evocado el aprendizaje de las lenguas originarias. Hoy en el Perú, como en el arco andino, en el resto del arco andino, ser quechua hablante o ser aymara hablante es un marcador social, quizás. Indudablemente. El, eh, el español, digamos, la lengua de prestigio, como le dirían los lingüistas, es el español que se habla en Lima, o los españoles que se hablan en Lima, ¿no? Y el español andino, que se llama de varias maneras despectivas, que tiene mote, que tiene no sé qué, pero además también hay maneras de despreciar, de discriminar a los que hablan español, pero que tienen una marcado contacto con el quechua. Por ejemplo, cuando hablas con el segundo posesivo. Uy, Eh, Algunos dicen que es una herencia de un español arcaico, pero en el contexto peruano está asociado al doble posesivo quechua. Por ejemplo, si tú dices su hermano de Miguel, ese es un migrante andino. En quechua es Miguel Pa Waigen. Pa de Miguel Pa es el primer posesivo de Miguel. Waigen, Waige es hermano, la N, Waigen, es de su hermano. Entonces, al traducirlo, muchos quechohablantes dicen, traducen literalmente, su sí, hermano claro. de Miguel. Sí, sí. Entonces, esos marcadores, hablamos una lengua diglósica, un Uy, español diglósico, pero mientras más diglósico y más contacto con el quechua, más estás expuesto a la discriminación. Entonces son pequeños intercambios que tenemos peruanos y ahí vamos a quién es este, sin decir nada, ¿no? Simplemente así. O en ahí está. En ahí es otra forma idiomática del español andino, que también viene del quechua. Caipi, ahí en ahí. Entonces, sí, vamos realizando distinciones y marcas de prestigio o de desprestigio en el habla cotidiana, efectivamente. Em, esta pregunta, ya nos vamos acercando poco a poco al final y a tus proyectos actuales. Esta pregunta se la hice también a alguien que conoces muy bien tú, Lucho de Gregori, Lucho Nieto. Nieto. Le pregunté, ¿en qué momento se jodió el Perú? Haciendo referencia a la famosa frase de conversación en la catedral. Y teniendo en cuenta que lo dice un personaje de una novela de Mario Vargas Llosa. Hay que Ujú. matizar qué es el concepto de que se jodió el Perú para ese personaje. Pero te lanzo la misma piedra. ¿Cómo responderías a esa pregunta? Ah, yo creo que es una pregunta tramposa, ¿no? Sí, claro, claro. Porque no, sabes bien que la pregunta de Vargas Llosa, o sea, de Zabalita, tiene Sí, que sí, ver con Zabalita. su Perú, ¿no? Con su Sí, Lima, sí, que correcto. efectivamente se está arruinando, se está llenando de Ay, migrantes. ay, Mira el centro de Lima con desamor, etcétera. ay.
Por eso la Entonces, hago, ¿eh? Por eso te la hago, ¿eh? Sí, sí. claro, yo entiendo me recuerda mucho efectivamente esa percepción de los limeños de los años 70 y 80, de haber perdido Lima, ¿no? Sí recuerdo eso. Pero en fin, yo no siento una pérdida así. Yo lo que siento es que nunca hemos tenido un proyecto de nación. Em, Ni con el inicio de la República, ni en el siglo XX hemos tenido algunos intentos de crear proyectos de nación. Tímidamente en los años 30, tal vez con el APRA, tal vez con Mariátegui, Eh, y ahí, con todas sus limitaciones, porque en fin, Mariátegui tampoco es que lograra mucha, creo que no logró lograr una síntesis con la población andina, no tenía por qué hacerlo, digamos, cada persona tiene una limitación de su época y lo intentó, pero no es que hubiéramos perdido un proyecto de nación. En realidad nunca lo tuvimos, entonces ese proyecto de pérdida no lo tengo. Tengo ese proyecto, tengo esa visión, sí, de estar perdiendo un hábitat urbano. Sí, eso sí, cada vez más insegura la ciudad, el ornato, la última locura de nuestro alcalde es comprar carrozas virreinales para pasearse por el centro histórico, pero que el tema de la basura no se ha solucionado. Entonces es una cuestión un poco alucinante, ¿no? Sí, sí. Entonces el tema del ornato, de la limpieza pública, es un tema que no se ha resuelto para la mayoría de limeños y limeñas. Entonces no tengo sí la sensación de que se está degradando el hábitat, que es muy distinto, y tengo cierto de que es cada vez más urgente tener una posición, intentar crear una síntesis de país. Eh, con publicaba ayer en el diario en el diario La República, perdón, la necesidad de eh, tener una consigna unitaria para salir de esta crisis, que ni siquiera para salir de esta crisis tenemos una consigna unitaria en un país tan fragmentado. Y no es que cada fragmento tenga una posición o una visión de país, tampoco la tiene. Es que ni siquiera la gente dice, bueno, pero un referéndum antes de las elecciones, pero ni siquiera está la pregunta, Claro, claro. que Sí, hay 8 preguntas posibles y no hay un espacio dirimente. Entonces, estamos frente a una ausencia eh, ya ni siquiera de acuerdos, sino de las bases de una institucionalidad mínima, ¿no? Como partidos políticos. Lo que nos sostiene en este momento son algunas instituciones que todavía están en pie, el Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía, más o menos haciendo la pelea. Y, y no sé cuánto tiempo más. Yo creo que esto nos va a llevar, ojalá, muchos esperan que esto ya no aguanta más, con 5% de aceptación popular, Dina Boluarte se está acercando al cero estadístico, sí. que va a haber un desenlace, pero que ese desenlace nuevamente no sea pues el desenlace épico, sino el desenlace de ir construyendo con la gente, desde abajo, ¿no? Eh, y que se escuche, ¿no? Se escuche en vez de descalificarnos y construir ahí sí, construir un proyecto que será seguramente imperfecto, pero que podremos reconocer como nuestro, ¿no? Hablas de construir. ¿Tú qué estás construyendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? Si lo he entendido bien, hay una tesis, un doctorado y también una novela, ¿verdad? Todavía la novela no la tengo armada. Estoy documentándome, me faltan algunos datos importantes, pero de alguna manera será la novela que cierre estas 2 novelas previas, la de la Fushia y Ay, La Mujer Perfecta, que son muy distintas, ujú, pero que tienen en común encierro de mujeres. sí.
sin darme cuenta, yo cuando las miro dije, pero las siento cerca y después vi viendo efectivamente que yo misma estaba cayendo sobre los mismos temas. Esto no es una mujer encierro, pero sí es una mujer, en fin, que rompe nuestra idea de el heroísmo, en em, desafía también. No puedo adelantar mucho porque todavía no tengo los hechos, pero será la que cierre efectivamente de estas tres novelas protagonizadas por mujeres y estaría ambientada en el siglo XIX. Y es muy interesante lo que has dicho, esa idea, ese concepto de mujer encierro, lo has descubierto a posteriori, es decir, lo has visionado a posteriori. Sí, cuando ya estaba escribiendo Mujer Rota, dije, ¿Eh? pero este encierro lo Sí, conozco. sí. Y efectivamente, ¿y por qué ese tema de encierro me sedujo desde el inicio, ¿no? Con la isla de Fushia, ¿no? Y qué significa cuando hablan de encierro, pero además ese encierro que yo ya había encontrado como fantasía masculina, es decir, cuántos relatos sobre mujeres, eh, eh, mujeres en una isla, que los hombres van y conquistan y descubren, ¿no? Que son propios de las épocas del descubrimiento, en los años 1600 y 1700, ¿no? Sí, sí, y de la cultura y mitología grecorromana. Sí, sí, sí. Sí, en este caso es un autor francés, no recuerdo, que piensa en la isla, inventa la isla Cristina, en las Américas, habitada por mujeres indígenas, mujeres y hombres indígenas, que practican el amor libre, ¿no? Esta visión del indígena sin normas. Los españoles, los conquistadores, llegan animados por esta convivencia salvaje con mujeres, pero después de un tiempo, días, semanas, no falta aquel que se queda prendado de una indígena o de otra y no la quiere compartir. Pues empiezan las peleas, eventualmente los golpes, la violencia, y los indígenas los expulsan. Entonces, bueno, ese tipo de arcadias perdidas masculinas, ¿no? Sí, sí. ¿Y el doctorado qué espacio ocupa en todo esto? El doctorado tiene que ver con un evento real, es decir, a ver, cercano, familiar, eh, con una rebelión campesina en el sur de Ayacucho, en un lugar recóndito de la región, en 1931, contra los gamonales, o no eran propiamente hacendados, pero sí eran medianos propietarios y comerciantes de lana. En esa época, la primera actividad en Ayacucho era el comercio de la lana y el ganado. Pero me interesa ver cómo, más allá del hecho de sangre, que es muy interesante, me interesa saber quién era indígena y cuán indígena era. Para empezar, ninguno se llama indígena. En los documentos que yo he encontrado, que eran cartas que se intercambiaban, comuneros sí. Y bueno, como me decía mi profesor de quechua, yo no soy indígena, yo soy quechua. Claro. Indígena es un nombre que me han puesto allá, Sí, en claro. Occidente. Sí, 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 absolutamente. Entonces, se llaman comuneros, pueblo, mucho, es otro término muy estimado, pero cómo las fronteras étnicas se van penetrando, se van desplazando. Porque cuando los maestros de escuela, los dirigentes eh, de los comuneros van a Lima, ya ahí hay una afirmación de la ciudad letrada, como diría Ángel Rama, y se afirma más, yo diría en términos de mestizo, que es algo muy frecuente. Pero aquí hay que desplazar la idea de que mestizo tiene que ver con, de nuevo, con sangre. Mestizo no quiere decir más que culturalmente moderno. Eh, entonces,
ahí hay una hibridación que me parece muy interesante. Cuando dices mestizo es culturalmente moderno, ¿a qué te refieres exactamente? Yo creo que te comenté esta anécdota de Sí, Arguedas, cuando estuvimos, correcto. Sí, que estaban construyendo la carretera que unía la costa con Puquio. Puquio uy, está muy cerca no, cerca, relativamente, del sur de Ayacucho, donde tiene lugar mi investigación, eh, pero una gran cosa para los ayacuchanos de Puquio, porque estaban muy ilusionados finalmente con el comercio hacia la costa. Y el Arguedas, etnógrafo, digamos, entrevista, gran mayoría eran quechua hablantes, a un anciano quechua hablante, y él le dice que estaba muy contento porque iba a mandar a su hijo a la universidad y su hijo iba a ser mestizo. Y eso es muy frecuente eh, en el libro, por ejemplo, Indios y Mestizos de Marisol de la Cadena. Ella se da cuenta cuando va al mercado de San Pedro que las señoras quechuas que vienen de las comunidades se afirman mestizas y se lacian el cabello. Una primera reacción sería, bueno, han renunciado a sus raíces, bueno, les da vergüenza, que sí, es cierto. Hay una relación de poder, indudablemente. Hay discriminación, indudablemente. Pero otra cuestión es que en realidad las identidades se forman de acuerdo al, al ambiente, y ese ambiente te va creando también posibilidades relacionales. Es decir, si tú vives en una ciudad, eh, dejas la vida agraria. Entonces, todas esas vinculaciones, como por ejemplo los rituales, la, la vinculación con la comunidad para el trabajo de la minca, del AINI, todo eso muchas veces lo dejas atrás y adquieres nuevas formas de vida que son propias de la ciudad. Por ejemplo, las transacciones más monetarizadas. sí, claro. Sí, sí. Entonces, literalmente te insertas en otra realidad. Entonces, tu identidad definitivamente tiene que cambiar. No eres la misma persona que dejaste. Eres una persona inserta en otro mundo. Entonces, es natural también que tu identidad vaya realizando transacciones para reconocerse ese nuevo hábitat. Entonces, si nosotros pensamos que lo indígena es una cuestión racial, efectivamente es una traición. Tú tienes que ser indígena en cualquier momento. Pero si pensamos que lo indígena es algo étnico, en realidad tiene que ver constantemente con las transacciones cotidianas que tú realizas. Entonces, esa persona eh, adquiere nuevos valores y mantiene los antiguos. No significa el abandono de su identidad quechua, por ejemplo. Significa que se va a redefinir. Pero además, en términos muy distintos, pero además no excluyentes, porque fíjate, en Occidente Eh, está viviendo bajo términos binarios. Entonces, o eres blanco, mestizo o indígena. No, uno de los, ¿por qué un indígena no puede decir soy quechua y soy mestizo? Estoy totalmente de acuerdo contigo y somos víctimas, on tombe dans les pièges, como on dit en francés. Caemos en el error constantemente. Sí, sí, tienes... Es como cuando alguien dice el epónimo, por ejemplo. sí, 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 sí. Yo soy un día, por ejemplo, soy lunes, ¿no? Ese es un día de la semana. Indudablemente es un día de la semana. Ah, pero mi lunes no es solo un día de la semana. Para mí es mucho más. Y no se acaba siendo día de la semana. O lo que ahora se hace con respecto a las identidades sexuales. Ya nadie dice masculino o femenino. Dice, pero se abre una constelación de identidades que ya no son binarias. Bueno, algo similar tendría que hacerse respecto de lo étnico. Pero no esperemos a que lo haga el primer mundo y diga, ya, te doy permiso a pensarlo. No, hay que hacerlo desde acá. La gente lo está diciendo, lo dice siempre en la calle.
eh, y el peligro está en la gubernamentalización de ese proceso de Sí. redefinición. Has empleado la palabra redefinir y es quizás una de las claves. Lo que pasa es que lo que hacen los estados desde siempre es tratar de construir el territorio y organizarlo. Eh, Entonces, claro, y ha hecho muy bien el Estado en reconocer a las comunidades campesinas, indígenas y nativas, porque es una cuestión de tierras. Sí, sí. Efectivamente, es una tarea urgente, pero eso no agota la existencia de, digamos, la realidad étnica, que fluye mucho más allá de eso. Entonces, sí, que el Estado lo haga, pero no es solo el Estado, digamos. No hay una definición, lo que quiero decir es que no hay una definición última de lo indígena. Bueno, Irma, muchísimas gracias por este conversatorio, por esta hora que hemos pasado juntos hablando y ánimo con el doctorado, ánimo con los mimbres que estás manejando para tu próxima novela. Habrá que esperar unos cuantos años, ¿no? Todavía, 2 o 3 años quizás, Sí, 2 años por lo menos. para acabar esa trilogía. Muchísimas gracias y acaba de curarte. Muchas gracias, David, y hasta pronto espero. Un Hasta abrazo. pronto.